Buenos días, muy buenos días. Nuevamente Dios nos da el gran privilegio de escudriñar su palabra y nos es de mucho aliento. Estamos muy agradecidos que Dios nos dé esta maravillosa posibilidad de tener nuestros estudios bíblicos a pesar de que hay crisis y no podemos hacerlos presenciales. Pero Dios nos ha dado que tengamos este medio digital y podamos continuar con nuestros estudios. Sí, yo estoy en el libro de Éxodo, viendo la batalla entre Moisés y Faraón, que más bien es la batalla entre Dios y Faraón, en donde dice la Biblia que Faraón no quería dejar ir al pueblo judío de Egipto. Y entonces Dios le da a Moisés varias señales para que Faraón sepa que esto viene de Dios. Muy bonito. Las señales que nosotros tenemos son nuestra propia vida, que la mostramos al mundo y le decimos que es una vida abundante, es una vida de contentamiento, es una vida de seguridad, porque Cristo está en nuestro corazón. ¿Qué mayor señal podríamos darle al mundo? Pero Faraón no acepta esas señales, como el convertir el agua del río Nilo en sangre. Y habrá más plagas que vendrán para que Faraón atienda lo que Dios dice, porque Dios siempre reina, Él siempre gana. Y bueno, tú tienes esas señales también, mayores que convertir el agua la sangre en el agua del río en sangre, y esa es tu propia vida. Esa es la manera como nosotros decimos que el cristianismo es algo maravilloso. Cristo vive en nuestro corazón, y eso hace que tengamos estas maravillosas señales. Seguridad, contentamiento, fuerza, dirección, meta, visión, predicación, para que el mundo sepa que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Muy bonito. Espero que tú también te estés deleitando diariamente en el gran banquete de tu lectura diaria en la Biblia, porque eso es básico. Si tú no comes, pues tienen consecuencias terribles, y el comer de la palabra de Dios nutre, satisface y fortalece nuestra alma. Yo pienso que estamos transmitiendo bien. Dicen aquí que no se escucha, pero yo sí creo que se está escuchando. Y nosotros vamos a entrar en otro estudio de la gracia de Dios. Hemos tenido ya 15 estudios de la gracia de Dios, maravillosos, porque es un tema extensísimo. La gracia de Dios es el poder que Él da a los suyos para venir a Cristo cuando nosotros no teníamos ninguna inclinación de venir a Cristo, y después de permanecer en Cristo. La gracia de Dios, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, es el canal, pero la fuerza es la gracia de Dios. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. Sí, nosotros nunca podríamos tener eso viene de Dios. No por obras, podemos hacer muchas cosas y nada de eso sirve para tener ese gran poder de Dios
que es la gracia de Dios. Por eso estamos en estos estudios de la gracia de Dios, para entender más este maravilloso tema. Y el día de hoy vamos a continuar con lo que vimos la semana pasada. La semana pasada hablamos de sazonado con gracia. Colosenses capítulo 6, en el versículo, Colosenses capítulo 4, versículo 6, que dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Así es, este es el estudio. Vamos a orar, que Dios nos dé una buena enseñanza en esta mañana. Señor, te damos muchas gracias por la gran oportunidad de penetrar en tu palabra, conocer más de tus maravillosas doctrinas que hacen que nuestra alma esté llena de ti, y además tú lo llevas a la practicalidad de la vida diaria, y te pedimos que tengamos un buen mensaje. Te pido por todas las personas que se han conectado, por las que se están conectando y aquellas que no lo harán, pero que después pueden ver el mensaje en YouTube, en el canal Mateo Espacio CT, que es donde tenemos todas estas predicaciones que se van grabando instantáneamente a medida que la vamos hablando. Gracias, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y ya estuvimos hablando la semana pasada de que nuestras palabras sean con gracia, sazonadas, que le pongamos sabor a las cosas que decimos, y que intensamente nuestra palabra sea una palabra digna de nuestro cristianismo que estamos viviendo diario. Para ello, vamos al libro de Efesios, capítulo 4, Efesios capítulo 4, versículo 29, Efesios 4, 29, y dice lo siguiente: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Pero es importante decir que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. No quiere decir nada más palabras no dignas, palabras groseras, palabras insultantes, sino también incluye palabras no verdad, que no tengan verdad, como mentiras, como difamación, como intriga, como chisme, como insulto, como devaluación, tantas otras cosas. Todo lo que no sea digno de Dios. Y en el estudio pasado vimos que en esa primera parte del estudio pasado vimos el ejemplo de Jesús, como realmente él siempre tenía palabras de gracia. Lucas capítulo 4, versículo 22. Lucas 4, 22. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? ¿No es este el hijo de José? Palabras de gracia. Eso es lo que Jesús nos da como un claro ejemplo
de lo que nosotros debemos hacer con nuestra vida. Después de todo, nadie puede ver tu interior más que Dios, pero no la gente. Tú proyectas hacia afuera con tus ojos y con tu boca lo que tienes en el corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, pues nuestras palabras son las que determinan, delatan lo que nosotros tenemos en el corazón. Tienes que hacer una verdadera plegaria a Dios para que guarde tu boca, porque la boca es un instrumento de gran maldad que el hombre no puede controlar. Santiago, capítulo 3, creo que es el versículo 6, déjame ver, dice así, versículo 8, Santiago, capítulo 3, versículo 8, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Pero sí me impacta mucho en el versículo 8 que dice, ningún hombre puede tomar la lengua. Pero Cristo sí lo puede hacer. Si tienes a Cristo en tu corazón, Él sí lo puede hacer. Y que tu lengua sea un instrumento de gran bendición para los oyentes y para ti, porque te estás nutriendo tú misma, tú mismo, al estar emitiendo palabras de bendición. Bueno, entonces, ¿cómo debe ser nuestra conversación? Empezamos la semana pasada a ver esto. Y esto viene de Colosenses capítulo 4, versículo 6. Y este versículo, capítulo 4, versículo 6, nos enseña cuando menos 5 cosas. Vimos las dos primeras, creo, la semana pasada, palabras de bondad, en donde realmente nosotros expresamos nuestra buena voluntad para con todos. Dice, sea vuestra palabra siempre con gracia. Muy importante que tengamos palabras que le dan gloria a Dios y no palabras que le insultan al Señor. Muy bien, palabras que edifican. Proverbios capítulo 10, versículos 11 y 20. Proverbios, gracias. Capítulo 10, versículos 11, que dice, manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Y luego Proverbios capítulo 10, versículo 20, plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Bueno, número 2, palabras de bondad. Número 2, palabras de contenido, que realmente las palabras que está sacando tengan sentido, tengan contenido, que no sea nada más chorcha, como decimos en México, palabras tontas que nomás hacen que perdamos nuestro tiempo y el tiempo de los oyentes, sino que realmente estemos nosotros diciendo algo profundo. Queremos ser personas profundas. Esto lo hace Pablo aquí mismo en Colosenses, al versículo 3 de Colosenses 4, en donde dice,
orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puertas para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Entonces las palabras anteriores a este versículo 6, pues están cuajando con el versículo mismo, y después Pablo habla de cómo esas palabras han fructificado mucho con todos los amigos, discípulos, compañeros de milicia que él tiene, como el versículo 7, Tíquico, habla de Tíquico en todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico. En el versículo 8, déjame ver, 9, Onésimo, amado y fiel hermano. 10, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Marcos, el sobrino de Bernabé, que escribió el Evangelio de Marcos. Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios, etc. Epáfras, versículo 12. Y ahora entramos en el número 3. ¿Qué clase de palabras debo yo de estar emitiendo a los demás y tener cuidado con ellas? Son joyas que no debo de tirar al aire, puesto que son muy valiosas. Número 3, palabras de discernimiento. Palabras que tienen sentido, palabras que son claras, palabras que dan en el blanco con la idea que quiero yo expresar. Y Pablo, esto es lo que quiso decir al exhortar a que nosotros redimiésemos el tiempo. Colosenses capítulo 4, versículo 5, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Bueno, ya también lo había dicho en el libro de Efesios, en el versículo 16. Efesios, capítulo 4, versículo, Efesios 5, 16. Efesios 5, 16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendido cuál sea la voluntad de Dios. Bueno, pues nuestras palabras tienen que ser de esa manera. No siempre podemos hablar del Evangelio, pero tenemos discernimiento para saber hacerlo bien en los momentos adecuados y esperar la oportunidad para hablar con certeza del Evangelio. Cargamos nuestra Biblia, llevamos el pescadito quizá en la solapa o en el vestido o en el cuello, y la gente preguntará, o tú sacarás el tema de alguna manera diciendo, pues esta mañana leyendo la Biblia Dios me dijo, y ya está sacando el tema. Tener discernimiento para cuándo hablar, y hay momentos en donde no es el momento adecuado de hablar, porque hasta traerías, no sé, contienda y rechazo. No, Dios te da el discernimiento para hacerlo como debe de ser, con las palabras adecuadas en el momento adecuado. Proverbios 25, 11. Proverbios 25, 11. Manzana de oro con figuras de plata. Proverbios 25, 11. Es la palabra dicha
como conviene. Dios te va a dar la sabiduría para el discernimiento, para que tú saques las palabras adecuadas en el momento adecuado. Número 4, palabras de sabiduría. Sí, bueno, pues nosotros debemos de tener la sabiduría de Dios que viene de la Biblia, y Dios te hace ser una persona sabia, sabiendo cómo hablar, cuándo hablar, con qué palabras hablar. Está el ejemplo de una persona que cortaba el pelo y así, arreglaba la barba, y entonces era un cristiano muy apasionado que sí quería servir a Dios y hablar de Cristo a como fuera lugar, y entonces pues él los ponía ahí en la silla de afeitar, y después de haberles puesto crema, a punto de empezar con la navaja en la mano para que empezara a cortar ahí la barba, él les decía: ¿estás tú listo para morir? Y bueno, pues el pobre persona que estaba allí como cliente se levantaba y corriendo se iba, porque no era el momento adecuado ni la sabiduría con la cual hablar de esta persona que estaba hablando de Cristo con mucha fuerza, muy bueno, pero no adecuadamente. Estaba pasando el mensaje incorrecto con la navaja en la mano, y con esta persona totalmente indefensa en la silla del barbero, y diciéndole: ¿estás preparado para morir? No, pues ya nunca más vendrían esas personas. No, Dios quiere que nosotros tengamos sabiduría para saber cómo responder, cómo hablar a cada uno. Dice Colosenses capítulo 4, versículo 6, que es el versículo que estamos viendo. Dice: para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Sí? Pues esa es la sabiduría que Dios nos da para poder hablar de Cristo con mucha fuerza, pero con la bondad y la ternura de Dios, y con la amabilidad y con cortesía, respetando a las personas que están rechazando, que tienen otro punto de vista, pero con gran paciencia y con gran mansedumbre presentando el Evangelio. Y hablarle de la Biblia. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 25. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Entonces, tú debes ya de tener esa seguridad, de tener la sabiduría de Dios. Estás en la palabra de Dios, la Biblia. Así es. Entonces, inclusive aquí mismo en Primera de Corintios, pero en el capítulo 2, capítulo 2, versículo 2, Primera de Corintios 2:2, pero me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Pablo hablaba de Cristo todo el tiempo, ese era su tema, pero sabía cómo hacerlo. ¿Quieres hablar de fútbol y cómo el América gana? Hablamos de fútbol, y con el fútbol poco a poco cambio la conversación hacia Cristo. ¿O de qué otra cosa quieres hablar? Pero finalmente yo me propongo no hablar de otra cosa, sino de Cristo y de este crucificado.
Número 5, la quinta cosa de este estudio es que es palabra sazonada. Tiene el sabor de Dios. Una buena comida bien sazonada porque trae exactamente los ingredientes, la sazón que le puso la cocinera, la cantidad exacta de sal. No te quieres pasar que tengas una comida totalmente salada, tampoco sin sal que sea totalmente insípida, sino que tiene la sazón adecuada, y tus palabras deben de tener eso. Entonces dice precisamente el versículo, sazonada con sal, la sazón del Evangelio, la sazón del Evangelio. Nuestra conversación debe de ser amena, amable, dinámica, interesante, entusiasta. Estamos muy entusiasmados por la realidad de nuestra posición en Cristo y lo damos a conocer por todos lados, como cuando estás recomendando un dentista y dices, no, tienes que ir con él, realmente es maravilloso, a mí me hace esto, me ha hecho lo otro, y la persona se convence por el entusiasmo y la manera como tú estás expresando la recomendación. Y qué mayor recomendación tenemos de presentar a Cristo mismo. Bueno, la sal, ¿por qué dice sazonado con sal? Yo creo que es muy importante mencionar que la sal en la antigüedad, antes de que tuviéramos refrigeradores, era el medio para preservar la comida, y lo hacían por medio de sal, porque la sal preserva o demora, prolonga la vida de esa comida, y para que no se pudra, ¿no? Y es precisamente lo que Jesús está diciendo aquí en Mateo capítulo 5, en el versículo 13. Mateo 5, versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino ser echada fuera y hollada por los hombres. Nosotros somos la sal de la tierra, que impedimos que finalmente el mundo se pudra, porque está en proceso de descomposición, como tú bien sabes. Pero en este versículo no está Pablo refiriéndose a la preservación por medio de la sal, sino que él usa la palabra sazón, sabor. Y entonces no se refiere a preservación, sino se refiere a sabor, que de otra manera sería insípido. Proverbios 15, 2. Proverbios capítulo 15, versículo 2. La lengua de los sabios adorna la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. A medida que tú lees el libro de Proverbios, vas a encontrar muchísimos versículos que hablan de la boca, porque sí es muy importante. Proverbios capítulo 25, versículo 11. Proverbios 25, 11. Como zarcillo de oro y joyel de oro fino es el que, no, permíteme, que dije yo, 25, 11. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Bueno, nuestra vida y nuestras palabras tienen el sabor de Cristo, el entusiasmo de tener este compañero fiel que nos va acompañando en nuestro peregrinaje al cielo.
este fuego intenso interno que no se puede contener y sale hacia afuera proyectando lo maravilloso que es Jesús para con nosotros y que contagia a los oyentes, pero con gran facilidad cuando tú hablas con esta intensidad. Sí, el cristiano saturado de Dios proyecta ese fervor, esa devoción acerca de su relación con Dios. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 4. Primera de Corintios 2, 4. Ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del poder, del Espíritu y del poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Un buen predicador tiene poder en proyectar la realidad de Cristo con su boca. Y tú eres ese predicador. Si tú estás realmente lleno de Dios, entusiasmado por todo lo que Dios está haciendo en tu vida el día de hoy y las promesas que tiene para ti, que vendrán poco a poco en el futuro y que desembocarán en tu llegada al cielo basado en la salvación que Jesús te otorgó. ¡Qué maravilloso! Y todo esto viene porque yo le pongo atención al estar lleno de Dios. ¿Cómo podría yo pasar enseñanza a otros si yo mismo no tengo nada? La alberca vacía, al abrir para que se vacíe más, pues no va a tener nada que salga, no hay agua. Pero si está llena, porque yo he estado vertiendo ese líquido en la alberca, al hacerlo salir por el otro lado, pues tiene también abundancia de ese líquido. ¿Y de dónde obtengo yo todo ese líquido? Bueno, pues es obvio que la respuesta siempre será la palabra de Dios. Mi encuentro diario con Jesús, mi cita ineludible, mi cita confirmada con el Rey de Reyes y Señor de Señores, en donde, bueno, yo lo hago temprano en la mañana, no sé cuál es tu mejor hora. Hay personas que dicen a las 12 del día que ya están trabajando, pero siguen dormidas porque trabajan más y mejor en la noche, y a las 10, 11 de la noche están, pero súper frescos. Yo no. Yo soy una persona que mi mejor momento es temprano en la mañana y es mi momento para estar con Dios. Leo la palabra, le trato de sacar entendimiento para mí, qué es el mensaje que me está dando Dios todas las mañanas muy temprano, mientras la casa está bastante calladita, pues yo estoy en mi cita con Cristo y la disfruto mucho. Leo la palabra de Dios diariamente. Precisamente hace 2 o 3 días que estaba yo texteando con una persona que me decía que pues está muy árida su vida, muy seca su vida en una relación quizá un poco sosa con Dios. Y la pregunta siempre es la misma: ¿cómo está tu lectura diaria de la Biblia? Y no nomás es leer mecánicamente para cumplir, sino meterte y dejar todo lo demás afuera, concentrarte en lo que Dios te está diciendo. Y Dios, por favor, ilumina mi corazón, dime qué es eso que tú me estás diciendo para aplicarlo en mi vida diaria. Es muy, muy importante.
Llevo 43 años en Cristo y desde muy temprano en mi vida cristiana, gracias a Dios, estos cristianos que me ayudaron, me dijeron: Carlos, no hay vuelta de hoja, no hay acotes a tu caminar con Cristo, que quieras hacerlo diferente, es meterte a la palabra, es estar con Cristo, es pasar tiempo con Él todos los días. Y es un hábito en donde lo hacemos constantemente como lo primero de nuestro día, o tú lo último de tu día, o quizá tu mejor tiempo es a media tarde. Bueno, es algo que tú tienes que determinar y eso te dará una fuerza intensa en tu corazón para que tus palabras sean con gracia, sazonadas con sal. Oh, qué maravilloso el Dios nuestro, que ha permitido que nosotros tengamos una Biblia en este siglo XXI. Se dice fácil, la Biblia ha sido atacada grandemente a través de los siglos, y si no fuera por que Dios mismo hizo el milagro de preservar la Biblia, nosotros no tendríamos Biblia, pero la tenemos en español, en varias versiones, inclusive hasta en papel periódico, para que no tengas excusa por no tener dinero, y está en todos los idiomas del mundo, en la mayoría de los dialectos, inclusive muy remotos de la tierra, allá en el África y en Asia, en donde misioneros siguen traduciendo la Biblia para los oyentes, porque la Biblia es importantísima para que yo tenga en mi vida el adecuado llenura en mi corazón. Déjame ver lo que yo quería compartirte, porque la Biblia realmente sí es lo máximo. ¿Qué mayor regalo pudiera yo tener que una Biblia en mi idioma? Yo creo que yo hablo el idioma inglés bastante bien, quizá también como el español, y he intentado leer la Biblia en inglés, pero no es igual. Yo necesito mi lengua materna, necesito que penetre hasta partir el alma y destrozar las coyunturas y los tuétanos y discernir los pensamientos del corazón. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Pero ¿qué pasa aquí? Permíteme. Entonces sí, es muy importante que nosotros tengamos una Biblia abierta en nuestra vida diaria. Ok. Me encontré hace ya mucho tiempo este pequeño poema en inglés, un señor inglés del siglo XVIII, XIX, allá en Inglaterra, y me gustó mucho, lo he conservado conmigo por todos estos años, inclusive yo mismo lo traduje al español, y te lo quiero compartir porque al saber que de la abundancia del corazón habla la boca, y hablando de tener palabras con gracia sazonadas con sal, pues me tengo que ir a la fuente, y la fuente es mi propio corazón. ¿Y de qué debe de estar lleno mi corazón? De la Biblia. Memorizar la Biblia, leer la Biblia, estudiar la Biblia, meditar la Biblia, y practicar en mi vida diaria la Biblia. Es mi tesoro más grande que la niña de mis ojos. Este poema dice así: mi Biblia
y yo. Viajamos muy juntos, mi Biblia y yo, por todo el camino, con risa o dolor, en lluvia o con sol, con viento o sin él. Amigo constante, mi salmo y mi luz. Viajamos muy juntos, mi Biblia y yo, a veces cansado y pronto a morir, mas por todo lo oscuro, lo gris, la maldad, encuentro un refugio, canción sin igual. ¿Y quién nos aparta a mi Biblia y yo? ¿Serán religión o nuevas doctrinas que lo intentarán? ¿Cambiando a sombra lo real o a piedra por pan? ¿O buenos principios por la necedad? Ah, no, mi Biblia preciosa y querida, radiante eres tú, la espada de Dios que ahuyenta el error, y así navegando sin tregua hasta el fin, viajamos muy juntos, mi Biblia y yo. Yo creo que uno de los grandes males de la humanidad, uno de las grandes enfermedades del hombre, que tú me dirías podría ser cáncer o podría ser parálisis cerebral, no, es la soledad. La soledad tiene que ser lo peor. Y eso fue la enfermedad que yo tenía. Un hombre que a temprana edad, con gran ambición, quería subir a la cumbre del éxito, pero subí a la montaña equivocada. Y estando en la cima, el éxito terrenal solo me trajo más soledad. Llegando a México, porque estuve en el extranjero un tiempo a la edad de 25 años, mi gran compañero de mi vida, porque no tenía yo a nadie, era mi trabajo. Y ahí navegábamos juntos, mi trabajo y yo. Pero nunca me dio satisfacción. Me daba cosas materiales, me daba reconocimiento de los demás, pero no llenaba el profundo vacío de mi vida. Y ese era mi compañero. Tenía un muy bonito apartamento allí en el sur de la Ciudad de México, en donde no había nada más que soledad. Llegaba y yo no tenía ni perro que me ladrara. Totalmente solo. Y yo me refugiaba en el trabajo, trabajaba desde las 6 de la mañana hasta que tuviera que dormir en la noche, todos los días. Los sábados y domingos me iba a jugar yo tenis a un club para cansarme. Y habiéndome cansado a las 12 del día, 1 de la tarde, regresaba a mi departamento vacío para dormirme y pasar rápidamente ese fin de semana y que llegara el lunes para estar con mi compañero, que era mi trabajo. Terrible, miserable vida que yo tenía. ¿Amigos? No, yo no tenía amigos, no tenía tiempo para ello. Me creía demasiado como para bajarme a tener amigos de segunda categoría, porque yo era de primera o más categoría. Una vida miserablemente sola. Pero cuando yo vine a Cristo y vi mi gran error, que el trabajo no podía ser mi compañero que llenara mi soledad, y lo cambié por la Biblia. En ella encontré lo que yo nunca había tenido:
La gente me decía que yo era demasiado serio. Nunca jugaba, nunca reía. Todo era trabajo, todo era responsabilidad y no sé qué. Pero una vida muy vacía. Y con la Biblia empecé a reír, empecé a relajarme, empecé a ver la vida de otro color. Empezaba a llenar la soledad de mi vida con una Biblia. Oh, cómo me encantaba ahora los fines de semana sentarme en la sala de mi departamento y ponerme a descubrir lo que la Biblia decía. Me habían dicho que leyera el Nuevo Testamento de una manera ordenada, 4 o 5 capítulos diarios, y así lo hacía. Pero el domingo en la tarde era mío. Y mi gran compañero, la Biblia, y yo navegábamos por todas las hojas de la Biblia. ¿Qué dice ese versículo en los Salmos? ¿Por qué dice Moisés esto y aquello que está tan bonito en el libro de Mateo? Estaba descubriendo el gran libro de Dios, la maravillosa aventura de ya no estar solo. La Biblia, que es Cristo mismo, me estaba acompañando. En el principio era el Verbo, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Esto era en el principio con Dios, dice Juan 1:1. La Biblia es Cristo. Ya tenía con quién pasar mi vida, ya no estaba solo. Ya no tenía que estar desesperado los domingos en la mañana, hablar a mi casa allá a Mexicali, cuando la comunicación por teléfono era tan difícil en esos días, y hablar con mi familia, no sé, por media hora, por 45 minutos. Yo no quería que se cortara la comunicación porque al terminar estaba yo solo en mi departamento otra vez. Ya no necesitaba todo aquello. La Biblia estaba llenando mi vida. Se acabó esa gran enfermedad tan terrible que agobia al hombre, la soledad. Y así palabras con gracia empezaron a salir de mi boca, que yo no tenía ninguna, memorizando los versículos, compartiendo con otros cristianos, gozándome en las grandes promesas de Dios. Y comprendí que allí está el significado de la vida, que allí está la vida abundante con Cristo. Puedes estar casado, puedes tener hijos que corren por toda la casa y todavía estar completamente solo. Pero Cristo cambia todo eso y nos cura de esa tan grande enfermedad. Que nuestras palabras sean con gracia, sazonadas con sal, porque vienen del corazón que está lleno de Dios. Que esa sea tu experiencia, que tú puedas también curarte de ese gran mal que tiene la humanidad, que se llama la soledad. Cristo llena tu vida, Cristo te da alegría, Cristo te da contentamiento y seguridad, Cristo te da entusiasmo, Cristo te da el por qué estar aquí. Porque estamos predicándole a otros para que otros vengan y tengan lo mismo. Vaya tarea tan bonita encomendada a nosotros. Como dice Romanos capítulo 10, versículo creo que es el 15. Déjame ver. Oh, cuán hermosos son los pies del que lleva las buenas nuevas. Romanos capítulo 10. Versículo 15. ¿Cómo pues invocarán, versículo 14 de Romanos 10, a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído?
¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Ya no estamos solos, se acabó la soledad. Con Cristo todo marcha mejor. Bueno, la Biblia también nos advierte de algunas cosas con nuestras palabras que no debemos hacer. La arrogancia. Muchos cristianos sábelo todo, quedan muy mal ante la soberbia que están proyectando. Los amigos de Job son un buen ejemplo. Habían ido a consolar a Job por la gran tragedia que estaba pasando él. Pero esos amigos no lo consolaron, lo condenaron con arrogancia, diciendo, tu problema, Job, es que has pecado y Dios te está castigando. Job decía, no creo que sea eso, pero realmente fueron muy arrogantes, con palabras sin sabiduría. Job, capítulo 38, versículo 2. Job 38, versículo 2. ¿Quién es ese que obscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Dice Dios. El mismo Job se daba cuenta de que sus amigos no lo estaban ayudando, pero en nada. Job 19, 2. ¿Hasta cuándo angustiaréis mi alma y me moleréis con palabras? ¿Sí? Así es. La arrogancia puede ser un gran enemigo aún para el cristiano. Se cree mucho porque es cristiano y lo demuestra con sus palabras. Cuando lo que Cristo quiere es que seamos mansos y humildes de corazón y seamos como Cristo. Mateo 11:29. O contenciosos. Piensan que para defender la verdad se necesita contienda y te peleas con la otra persona al tratar de ganarlo para Cristo y lo único que estás haciendo es alejarlo con pleito, con discusión. Y Pablo ciertamente nos advierte de que esas no son palabras con gracia. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 4 y 5. Primera de Timoteo 6, versículos 4 y 5. Está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias y pleitos y blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Está hablando de que personas no cristianas, pero a veces en nuestro celo por Dios como cristianos cometemos el gran error de entrar en contienda. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 14. 2:14. Recuérdale sexto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Y ahí mismo en 2 Corintios 2:24, el siervo de Dios no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, para que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Bueno, pues esas son las cosas que Pablo también nos está exhortando, Dios nos está exhortando a que
nosotros no tengamos. Y palabras descuidadas, arrogantes, contenciosas, descuidadas. Hay que pensar bien nuestras palabras antes de que salgan. Una vez que salen ya no las puedes regresar. Ser personas sabias que también tienen sabiduría para saber cuándo hablar, qué decir, habiendo pensado antes acerca de lo que vas a decir. Mateo 12, 36. Mateo 12, 36. Yo os digo que de toda palabra ociosa que hablan los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Claro, nuestras palabras delatan quiénes somos. Proverbios 20:15. Proverbios 20:15. Que dice: oro y multitud de piedras preciosas, mas los labios prudentes son joya preciosa. Salmos 19:14. Salmos 19:14. Salmos 19:14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. A ver, déjame ver, hay un versículo específico en Proverbios que dice que pienses antes de hablar, pero no recuerdo la cita. Déjame ver rápidamente. A ver, le voy a poner aquí, responder, responder. Permíteme. Mis dedos también no me ayudan. Responder. Déjame ver aquí en Proverbios. El corazón del justo piensa para responder, y tendré que responder al que me agravie. Piensa, no. El corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Proverbios 15:28. Piensa antes de hablar para que no te arrepientas de lo que acabas de decir. Nunca te arrepentirás de lo que no dijiste. Que Dios nos dé palabras con gracia sazonadas con sal. La gracia de Dios hace esto en tu vida. Ponle atención para que la gente vea tu cristianismo en tu hablar. Señor, te damos muchas gracias por este estudio. Gracias por querer elevarnos a posiciones maravillosas como soldados tuyos. Que el mundo vea que Cristo está vivo en nuestro corazón. Y lo vea claramente a través de cómo hablamos, qué decimos, nuestra conducta, nuestro proceder, nuestra vida. Señor, que realmente podamos alcanzar a las personas que tú ya tienes preparadas para vida eterna. No vamos a alcanzar al mundo, el mundo está podrido, pero sí a las personas que tú ya tienes preparadas. Y nosotros seremos el conducto con
palabras con gracia, sazonadas con sal. Que ese sea nuestro deseo, servirte grandemente. Y para las personas que están escuchando el mensaje, que se acerquen a Cristo, que hagan de Cristo el Salvador y dueño de su vida. Es lo único importante, que ya no vivan para yo, sino para Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Con esto terminamos el estudio del día de hoy. Si tú eres esa persona que te has conectado por primera vez, habla con la persona que te invitó, dile que tú quieres tener a Cristo en tu corazón como el dueño y el Señor absoluto de tu vida, porque entonces todo esto cobrará vida. Y la semana entrante pues seguiremos hablando de gracia, un estudio que se llama Gracia Perseverante. Que Dios los bendiga, que tengan un buen fin de semana. Grandes bendiciones para ustedes. Buenos días. Sino que realmente...